Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, le damos el más cordial agradecimiento por acompañarnos a su programa En Voz Alta. Para mí es una distinción contar hoy con la presencia de, como siempre, nuestros queridos panelistas. Arturo, ¿cómo estás? Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí dándole. María Alemán. Muy buenas noches. Y desde luego, hoy quisiéramos agradecer de manera muy especial a nuestro coordinador de Derecho Indígena de la Universidad Autónoma de Querétaro, el maestro Sergio Ugalde. ¿Cómo estás, Sergio? Muy agradecido, me siento muy contento de estar con estas personalidades tan distinguidas. Gracias por el espacio. Pues sí, esta noche vamos a abordar un tema que me parece debería estar en la preocupación y en el radar constante de todas y todos nosotros, en torno a que muchos prejuicios se generan en esta sociedad mexicana. Creo que, sobre todo la gente que se dedica a la actividad política, ¿no? Habrá que pensar en qué estamos haciendo para erradicar este tipo de situaciones. Y nos referimos a la situación de la discriminación que existe en México, ¿no? Hay una herramienta que el INEGI publica cada 5 años, que es una encuesta nacional sobre la discriminación en este país. Y bueno, parece que hay datos interesantes. Más allá de discutir el tema metodológico de esta encuesta, que desde luego no es materia de nosotros porque no somos especialistas, me parece que sí arroja datos interesantes, ¿no? Es una encuesta que se aplica a diversos sectores de la población que de alguna otra forma están en el radar como sectores vulnerables, personas de pueblos originarios, por ejemplo, personas afrodescendientes, personas con alguna discapacidad, la situación de los migrantes, personas adultas mayores, personas que tienen alguna diversidad religiosa disidente a la mayoritaria que hay en este país, que sería la católica. Una encuesta también que explora el tema de los niños y niñas, además también desde luego el tema de los jóvenes y adolescentes, así como las trabajadoras del hogar no remuneradas. Entonces, perdón, de trabajadoras del hogar remuneradas, ¿no? Entonces, son sectores de la sociedad que la encuesta los ubica como sectores vulnerables, ¿no? Y creo que este primer acercamiento, si me lo permiten, pues deja datos que híjole, uno de repente no repara, Sergio, en estas cosas, ¿no? Ya nos dirás ahorita qué significa una discriminación, pero ve el sesgo que existe en el pensamiento colectivo. Un dato que la encuesta me pareció así muy, pues digamos, muy alarmante, así para no decir otra palabra, es que la mayoría de las y los jóvenes, la gente a la que le hacen la encuesta piensa que son irresponsables. O sea, el 50% de la población que entrevistaron piensa que las y los jóvenes son irresponsables. Eso es un estereotipo. Eso es un sesgo y desde luego eso genera o abona más a discriminar a un sector de la población que está en pleno proceso de consolidación, ¿no? O sea, yo sí lo he platicado en algunas mesas, digo, pues sí, los jóvenes ahorita andan en el TikTok, pero eso no quiere decir que sean irresponsables, más bien están consumiendo lo que les estamos abonando como sociedad. Otro dato, fíjense bien, lo que piensa la gente, que las personas en situación de calle provocan entornos desagradables, el 45%, o sea, pues a lo mejor a muchos no les gusta ver a personas que están en situación de calle, en la calle, vale la redundancia, pero es una situación de responsabilidad social, ¿no? O sea, de responsabilidad también de las autoridades, no solo de las familias. Entonces, me parece que hay una serie de estereotipos que nos prenden las alarmas, ¿no? Y por eso es muy oportuno el día de hoy, si me lo permiten, hablar un poco con Sergio. Y Sergio, ¿qué pasa en este país? A ver, somos una sociedad que discrimina en México, Sergio. Sergio se hace responsable de un área muy importante en la universidad, que es la parte de atención a los estudiantes de pueblos originarios y demás. Sergio, ¿de verdad hay discriminación en este país? Digo, es más que ver la respuesta, pero tú, para empezar, ¿cómo definirías, Sergio, la discriminación? ¿Qué significa ser discriminado? Sí, buenas noches. Agradezco la oportunidad. Gracias, Arturo. Siempre es un honor trabajar con usted. Y en este caso de la discriminación, creo que es la superioridad el pensamiento de superioridad sobre otro. La justificación de actuar o comportarse bajo mi criterio en función de otro.
Yo cuando estuve leyendo esta encuesta, pues también tuve mis propias dudas porque metodológicamente creo que hacían falta otras preguntas. Sin embargo, me hace pensar a mí mismo como persona. Me sería muy difícil poder hablar como universidad, de decir como universidad tal o como coordinación tal. Asumo todos los comentarios que vaya a vertir como persona. Entonces, pues me hizo pensar de que Sergio discrimina, que Sergio posiciona, que Sergio criba, que Sergio tiene prejuicios sobre las personas y que pues tengo que hablar con mucha humildad al respecto. Nos hemos encontrado asuntos en los cuales sí existe discriminación. Como docente puedo identificar que sí existe discriminación. Ayer estaba platicando, el lunes tuvimos en la Facultad de Derecho la visita de un compañero argentino, Zaffaroni, y nos hablaba sobre el exceso de melanina o la carencia de melanina entre las personas. Como docente identifico que a veces los estudiantes mismos discriminan a los docentes si vienen bien vestidos o vienen mal vestidos. Identifico que discriminamos si el comentario se acerca a nuestro pensamiento o no se acerca a nuestro pensamiento, si justifica nuestro actuar o no. Entonces, esta encuesta para mí refleja una situación de una sociedad mexicana que sí es necesario replantearnos a quién vamos a discriminar, a quién vamos a privilegiar, sobre qué bases nos estamos sentando. La discriminación ha generado problemas universales fuertísimos. Lo sabemos desde el derecho romano, las gens, el derecho civil, lo sabemos de todas las guerras del siglo XXI, del siglo XX, fueron guerras que estaban basadas en prejuicios de superioridad sobre otro, basados en principios de que mi pensamiento es más elevado que el tuyo, que mi saturación de melanina me permite decidir sobre ti o no. Afortunadamente esta encuesta nos aproxima a algunos sectores de la población que a veces no estamos observando, como eran los niños, como eran las trabajadoras remuneradas o no remuneradas, los ancianos. Y es que pues parece que yo nada más como un ser que discrimina, solamente me voy a juntar con mis cuates y a mis cuates les voy a justificar sus acciones y a los que no son mis cuates están mal. Entonces, como que me arrepiento de ser tan con este pensamiento. Yo mismo pienso cuántas veces he discriminado, yo mismo pienso si estoy en lo correcto de decirle a las personas, es que usted no sabe porque no opinan lo mismo que yo, si estoy en lo correcto de decir, es que como que no me gusta juntarme contigo porque no compartes mis mismos gustos sociales. Entonces, pues es un debate largo, en realidad me gustaría escucharle a usted, a ti. Sí. Les dejo el uso de la voz. Sí, Sergio, yo creo que Sergio pone en un primer momento en la mesa, tocayo María, un concepto asociado con la tolerancia, ¿no? O sea, de verdad, y estos prejuicios que se generan, y creo que como sociedad mexicana sí estamos inmersos en prejuicios que vienen incluso de antecedentes históricos, ¿no? Como el tema de la melanina, pues el test de la piel, o sea, en realidad creo que sí hay una serie de prejuicios que por ignorancia, esto hay que decirlo así, de la gente que no entiende que, pues bueno, esta cosa de la superioridad racial es algo inexistente. Si nos vamos a revisar, por ejemplo, el tema biológico, ¿no? Por ejemplo, los defectos en los ojos, estas cosas que, o sea, en realidad, a veces en una sociedad como la nuestra, un defecto genético en los ojos es visto como un destello de belleza y estética, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y son prejuicios que tenemos como sociedad y que estamos firmes y que desde luego la encuesta nos arroja datos interesantes, ¿no? O sea, la encuesta sí habla, por ejemplo, de esta asociación entre la apariencia y la discriminación, ¿no? Que cuánta gente se siente discriminada, pero tocayo María, quien quiera tomar el uso de la voz, me parece que sí hay una elemento central de estos datos que nos hacen reflexionar sobre qué
qué tanto estamos inmersos en una realidad, porque la verdad es, como dice Sergio, o sea, es increíble que nuestra ignorancia nos lleve a no entender el contexto global. Yo, por ejemplo, pienso, no es lo mismo estos estereotipos en México cuando uno está en otras partes del mundo. Te das cuenta que son ridiculeces, ¿no? O sea, de verdad, lo que en México discriminamos a veces, en otros países lo exaltan y lo valoran, ¿no? Uno va a otros países y oye la historia de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿y cuántos mexicanos y mexicanas no la conocemos? Y es lo que nos identifica en el mundo, nuestros pueblos originarios, ¿no? Los mayas, por ejemplo. Entonces, creo que hay este tema, no sé, ¿quién quisiera entrarle? Pues, no sé, María. Mira, creo que es un tema de no solo de la melanina, ¿no? Sino también es un tema de los cromosomas, ¿no? Porque Sergio platicaba, creo que en términos, digo, para arrancar evidentemente el asunto del color de piel, ¿no? Pero está el tema de género, ¿no? Que sigue siendo un asunto delicado donde se observa una discriminación en muchísimos elementos. Yo te diría, no solamente en el rechazo social, yo te podría decir en el rechazo laboral, ¿no? Hay una evidente distinción entre contratar mujeres versus contratar hombres por distintos factores que pueden entenderse como discriminatorios. A donde los jóvenes, adultos mayores, que me parece que es otro grave problema ante una sociedad que pues está envejeciendo, ¿no? Y que de alguna forma pues también hay una gran discriminación ahí en muchos sentidos, ¿no? Yo veía la encuesta, afortunadamente los adultos mayores no salían tan mal, pero con respecto a quién no le rentarías un departamento, ¿no? Increíble. La discapacidad también como un elemento de discriminación. Y otros que son, por supuesto el tema de los adolescentes y hay otros que pues tienen que ver también con cuestiones que pues es increíble, ¿no? Que pueda haber discriminación. Veía o leía más bien la altura, la complexión física, evidentemente la religión también, ¿no? Eso es otro tema. Entonces, lo que creo que habría que cuestionarnos aquí, Sergio es el experto, María seguramente tendrá elementos ahí también muy importantes que aportar. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas, cuáles son los programas de gobierno que estén, o cuál ha sido, yo diría, creo que es momento también, de evaluar, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta que lo que está haciendo el INEGI está bien interesante. O sea, la verdad es que felicidades al INEGI. Entiendo que es la segunda encuesta que hacen con respecto a discriminación. Y pues evaluar, porque existe ley, existen leyes, una ley federal, existen leyes locales contra la discriminación y creo que es momento de que la ley conjuntamente con las políticas públicas, con los institutos que existen para prevenir la discriminación, pues cuál está siendo el resultado, ¿no? Yo me encuentro sorprendido también de encontrar a Querétaro por arriba de la media nacional sí. Y ver, por ejemplo, estaba viendo ahí un organismo municipal que justamente se encarga de la prevención para la no discriminación, pues que quizás sería momento de preguntarse y en términos para beneficio de la sociedad en general, no es una crítica, pero es una crítica que trato que sea constructiva, para ver si el modelo está funcionando, que claramente con esos números me parece que la respuesta ya la sabemos, y entonces cuál es el replanteamiento que estamos haciendo, ¿no? Yo no veo hoy, por ejemplo, y a mí siempre me hubiera gustado ver, y todavía estamos en posibilidad, de quitar luego tantos anuncios en los espacios que tienen los gobiernos, y aquí hablo en general, federal, estatal, municipal, y que en lugar de estos anuncios frecuentes que a veces son culto a la personalidad, pudiera haber un mensaje mucho más de fondo en este tipo de temas, no solamente en temas de discriminación o para prevenir la discriminación, sino en otros temas, pero creo que aquí hay mucho trabajo por hacer y yo creo que yo lo dejaría este punto hasta mi siguiente participación. María. Bueno, primero que nada, decir que me encanta la oportunidad de hablar de esto, que creo que me permite sembrar una reflexión, una duda razonable. Todas las personas tenemos un sistema de creencias. O sea, los seres humanos nacemos incluso con un sistema de creencias que se va alimentando a lo largo
toda nuestra vida. Este sistema de creencias tiene algunos elementos que incluso son heredados. Hay muchísimos estudios que hablan de que un porcentaje del sistema de creencias viene genéticamente heredado con impresiones, emociones, tanto de nuestra línea materna como paterna, ¿no? De las experiencias de vida de quienes nos trajeron a la vida y así, en línea directa, ascendente, y también de lo que nos va pasando en la vida. Y este sistema de creencias es como el lente con el que vemos y observamos y experimentamos la vida. Entonces, desde este sistema de creencias creo que tiene origen el hecho de la discriminación. Porque desde nuestro propio sistema de creencias tenemos como muy marcado blanco, negro, bueno, malo, correcto, incorrecto, alto, bajo, gordo, flaco. ¿Sí me explico? O sea, en este sistema de creencias se va catalogando, se va haciendo una selección y desde ahí es desde donde nosotros ya en nuestra interacción comunitaria, colectiva, vamos pues clasificando. Creo que no está mal clasificar, sino el por qué clasificas y con qué intención clasificas, ¿no? Porque al final del día, qué bueno que seamos tan diversos, qué bueno que seamos tan distintos, que creamos en cosas diferentes, en personas diferentes, que hayamos unos chaparros, otros altos, unas flacas, otras gordas, qué bueno. Pero la intención que se le coloca al segregar, creo que es de donde nace en realidad el acto de la discriminación. Entonces, primero yo pondría eso, que hay un elemento de intencionalidad, el que hace la diferencia entre segmentar, ¿no? Como cuando se separan los frijoles antes de echarlos a la olla, que le quitas las piedritas, sacas las piedritas y de repente ves ahí uno medio cuchito, pues también lo separas, nada más. Pero al final de cuentas, a lo que voy es... la intencionalidad es la que puede provocar un daño social y emocional. No el simple hecho de segmentar, porque segmentar pues, es una condición natural. O sea, los animales, ¿cuántas razas de animales hay? Todos son distintos y todos se segmentan, pero no hay una intencionalidad. Yo no me imagino a una jirafa diciéndole a un elefante qué gordo estás. O el elefante a la jirafa, perdón que sea así, pero no, es que, o el elefante a la jirafa que le diga qué alta estás, ¿no? O sea, no, entonces, creo que esto es una condición humana, por eso utilizo el ejemplo de los animales, el colocarle una intencionalidad y creo que de ahí nace la discriminación. Esa sería mi primera reflexión. Y segundo, esta necesidad que tenemos también en la condición humana de hacer pensar y creer al prójimo en lo que tú piensas y crees. O sea, creo que de ahí nace también la discriminación, porque si tú escuchas que una persona no coincide con tu pensamiento, piensa de forma distinta, tu reacción inmediata es tengo que llevarlo por el camino de la verdad, bien, ¿no? Y nos hemos convertido en personas totalmente intolerantes a la diversidad. Y queremos que todo el mundo piense y actúe y crea como nosotras o como nosotros pensamos. Y creo que de ahí nace el verdadero conflicto, en el momento en el que se convierte en un conflicto social. A mí me gusta mucho la frase que creo que es un llamado así a toda la sociedad de decir: necesitamos más empatía y menos tolerancia. Porque la tolerancia solamente viene desde el... Si estás mal, pero te permito, ¿no? Que convivas. Sí. Órale, te tolero, ¿no? Te tolero. Y no, creo que es... O te tolero y te quiero cambiar, ¿no? No sé si Claro. se acuerdan estos personajes, creo que había inclusive algunas gentes de la iglesia, lo lamento mucho, y lo digo como católico, pero que inclusive, por ejemplo, decían, a ver, sí está bien que eres homosexual, Sí. pero hay un remedio. Entonces, sí, Vamos a tratarte. sí, o vamos a curar. tratarte. O sea, había ese planteamiento de algunos, ¿no? Y así es en muchas situaciones, ¿no? Sí. Así es. Entonces, viene desde nuestra necesidad de cambiar al otro,
y de hacerlo como nosotros somos. Entonces, creo que aquí hay elementos muy importantes de fondo, sin entrar como ahorita al tema específico de datos de la encuesta, de fondo que nos tendría que invitar a la reflexión como sociedad, y es decir, primero, ¿con qué intención estamos segmentando o segregando a la sociedad o distinguimos a todos los que formamos parte de la sociedad? Y segundo, ¿por qué queremos y creemos que tenemos que ser todos iguales y somos intolerantes o poco empáticos en esa diversidad? Y al contrario, creo que entre más diversos y más plurales y más distintos seamos todos los elementos de esta sociedad, pues tendríamos, si tenemos la madurez emocional y mental, que complementarnos mejor. Sí, claro. Sin duda alguna, creo que estas primeras aportaciones nos ponen sobre la mesa una gran reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los estereotipos que estamos reproduciendo? ¿Cuál es el origen de esos estereotipos? Y luego la reflexión personal, como decía Sergio, a veces sin darte cuenta, pues estamos en eso. Y han tenido impacto, ¿eh? Y perdón que regrese a los datos de la encuesta, pero en realidad, o sea, estos prejuicios que se generan a partir pues de estas, digamos, cosas irracionales como el color de la piel o el peso corporal, lo que se quiere decir, ¿no? Incluso la religión, la preferencia sexual, pues lleva a prejuicios que de verdad se van perpetuando en el colectivo y que desde luego pues generan una convivencia no tan cómoda para todos. Es que ¿no? se hace común. Empiezas a normalizar el hablar del peso de una persona, ¿no? O se hace normal hablar de la altura de una persona, hablar del cuerpo de una persona. Lo hemos normalizado y entonces expresarnos en que no, es que yo creo que ya subió un poco de peso o no, pues se quedó bien chaparro, ¿no? No tendríamos ni siquiera que hablar del cuerpo de la otra persona. No tendríamos, sin embargo, fíjate, ahí hay una reflexión bien interesante. Ahorita recuerdo una de mis clases con mis alumnos, ¿no? Foucault, francés, hombre que estudió muy bien la sociología, la psicología, hacía una relación histórica del cuerpo a través de las diferentes etapas de la humanidad y se convertía en eso. El cuerpo como objeto de control social. O sea, y entonces, pues, ¿dónde más cae la discriminación? En los cuerpos, ¿no? Por sus características. Pero no nos damos cuenta que se convierte en nuestra cotidianidad y en nuestros temas de conversación del día a día. O sea, que llegas y te dice la tía, oye, es que ya viste que tal fulanita ya subió de peso. Se convierte en nuestro contexto social y cultural. Y no, lo importante es, creo, herramientas como esta, hacer conciencia social de que hay temas que no deben de ser tema. Así de fácil. Sí, temas que no deben ser tema. Y fíjate, un dato, por ejemplo, ¿no? En los pueblos originarios, fíjense bien, los pueblos originarios a los que les realizaron esta encuesta, el 3 de cada 10 integrantes de los pueblos originarios que les hicieron esta encuesta, repito, tienen la percepción que nunca podrán conseguir un empleo en una oficina de gobierno, en un tribunal o en un juzgado. O sea, también está la parte de la autopercepción, María, mi estimado Sergio, Arturo, o sea, la parte de la autopercepción, o sea, cómo estos prejuicios colectivos tienen un impacto en el individuo que se percibe. Y sí, o sea, creo que es importante entender que hay sectores de la población que van, digamos, que se presentan a la carrera del maratón en desventaja, ¿no? Y que sí hay condiciones que los hacen más vulnerables, pero que, bueno, hay que dar la batalla, ¿no? Fíjense, las personas que integran los pueblos originarios se sienten discriminados, sobre todo las mujeres, por su forma de vestir y su arreglo personal. Y la causa principal de discriminación entre los hombres de los pueblos originarios es su forma de hablar. Entonces, son datos que dices, bueno, han tenido un impacto, o sea, son datos que nos llaman a la reflexión, en decir, pues no seamos reproductores de estos estereotipos, ¿no? No generemos. Hay cosas que se me hacen tan absurdas que viene en la encuesta que yo digo, ¿de verdad alguien cree esto? Fíjense, una creencia absurda. Convivir con una persona que tiene VIH es un riesgo. Eso es absurdo, o sea, eso es de gente que no entiende que el VIH no se contagia por convivir con alguien, ¿no? O sea, entonces,
y son y se genera discriminación a las personas que tienen ese tipo de enfermedades, ¿no? O otro prejuicio absurdo. Y esto me recuerda mucho, ojalá no lo vean mis vecinos, porque ahí estoy en Los Colonos, tengo ahí una asociación, y recuerdo mucho una reunión que tuvimos y decía uno de los integrantes de los vecinos, dicen, no, es que esta gente ve la oportunidad y roba la servidumbre y no sé qué. Y esto da como esto, fíjense, 2 o 3 personas de cada uno de los encuestados refiere que cuando se pierde algo en la casa es culpa de la gente que ayuda en las cosas domésticas, ¿no? O sea, dices, es un prejuicio absurdo, ¿no? Oiga, tocayo, María, Sergio, por ejemplo, bueno, a mí me pasó una discriminación para rentar vivienda en la Ciudad de México porque era abogado. No me querían rentar. Y por primera vez en mi vida, y espero que última, tuve que mentir sobre mi profesión. Sí, Sergio, y así encontramos, sí. Sergio, ¿qué te llamó, Sergio, de esto? ¿Cómo ves? A mí, sobre todo, me parece súper interesante las experiencias que están diciendo, porque estas creencias se van normalizando. Me parece muy, muy apropiado lo que está diciendo el compañero de la discriminación por ser abogado, porque por ser abogado hay muchas discriminaciones. Le dicen a uno que viene vestido de gris rata. Sí, no, sí. Es abogado, eres abogado. Soy ¿no? abogado, discúlpeme. Abogado. Sobre los datos que presentó ahorita el maestro en torno a la percepción femenina sobre su atuendo, sobre lo que hay, pues a lo mejor es mi creencia, pero a mí me gustan todas las flores. Yo veo belleza en todas las flores, sean de cactus, sean de todo tipo. Veo todas las aves bellas, hasta el pasto y las más corrientes, que podemos decir que es corriente. Me encantó la manera en cómo señaló usted el sistema de creencias, porque sí, es un sistema de creencias que van siendo alimentadas, interiorizadas, fomentadas. No, hija, no te juntes con esos, mejor júntate acá. O las niñas no juegan con los balones, las niñas juegan con las muñecas, ¿no? Y una buena forma de pensar este tema de la discriminación es platicar en qué crees tú. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué estudió Derecho? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es la verdad? Y esta belleza se va mostrando constantemente. La belleza estética de las poblaciones originarias generalmente la podemos identificar cuando portan el traje típico, y un traje típico llega a ser bastante costoso, muchísimo más costoso que una ropa de marca de alguna tienda departamental. Es muchísimo más costoso, y lo vale porque implica trabajo, porque implica horas, porque implica un conocimiento tradicional. ¿Qué es lo que quiero decir entonces? Que estos cánones como belleza, justificación, autoridad, simplemente son creencias. Pero estas creencias nos permiten justificar una acción sobre el otro. Como yo creo que soy más importante que tú, voy a imponerme. Como yo creo que usted no tiene conocimiento, voy a imponerme. Y esta imposición pues genera desigualdades, ¿no? Es que tú no sabes, es que no te sabes vestir bien, es que no sabes hablar bien. Porque ese era uno de los datos que también se decía ahorita, por su forma del lenguaje. Pues porque hablamos muy cantado, porque le pusimos vistes o dijistes, o sea, cosas tan sencillas como decir harto o mucho, pues genera hartazgo entre las personas. Y es de ignorancia, Chaco, porque es el castellano antiguo, ¿no? O sea, los primeros castellanos pues, hablaban con este tipo de palabras, pero bueno, sí, creo que le estamos dando ahí a una primera parte de la reflexión. Sin embargo, el tiempo ya saben cómo es aquí en esto de tele. Le vamos a dar un espacio a un corte. Regresamos para seguir platicando con estos temas que de alguna otra forma pues merecen nuestra atención, ¿no? La verdad es que tratamos de que en el programa pues ya perdemos los temas coyunturales, la parte, digamos, de la política nacional, pero hoy quisimos hacernos una reflexión a temas que son de manera permanente, atemporales y que están en la cotidianidad de la gente, ¿no? Regresamos en un momento con ustedes. Regresamos.
Muy buenas noches, regresamos. Estamos platicando y haciendo un análisis, una reflexión sobre la discriminación en México a cuento de la recién publicada encuesta nacional sobre la discriminación en este país. Hemos abordado ya algunos ejes centrales sobre la raíz de la discriminación, la definición propia de discriminación, y hemos estado peloteando de alguna otra forma algunas experiencias que pues llevan a prejuicios absurdos, ¿no? Y que dice uno, pues no entiende la raíz de los prejuicios, pero que pululan en el ambiente social. Esta encuesta se realizó, como lo dije al principio, a diferentes sectores sociales. Uno de los sectores sociales a los que se enfocó esta encuesta fue a las personas afrodescendientes, es decir, las personas de origen africano y que son mexicanas y mexicanos, afromexicanas, y que de alguna manera pues conviven con otros y que la gente piensa que son extranjeros, ¿no? Es un prejuicio que de verdad, pues digo, la forma de hablar y pues yo creo que no tiene en lo absurdo una relación con lo que pudiéramos pensar, ¿no? La principal causa que comentan las personas de este sector social dicen que se sienten discriminadas por su apariencia física y que también esto les impide, por ejemplo, en términos de colocarse en un empleo, tener mayores oportunidades, ¿no? Es decir, porque son considerados extranjeros. Eso es, sí, creo que, pues bueno, pues algo que nada tiene que ver, pero bueno, así pasa en este país y así se convive, ¿no? La mayoría de gente considera que las personas afrodescendentes son buenas, pero para el trabajo físico. Se relaciona con el trabajo físico, ¿no? Entonces, las personas... Sí, por la esclavitud, por la época de la esclavitud, que digo, ya está más que rebasada y que, bueno, pero pues, se sigue pensando en el colectivo, ¿no? Dicen que las personas afrodescendientes son poco capaces para dedicarse a una actividad que implique desarrollo intelectual y demás. Son prejuicios que polulan en el ambiente, ¿no? Y vienen otros también prejuicios con otro sector. No sé si reparaste, Sergio, en el caso de este nuevo fenómeno que hay. Bueno, no es nuevo, sino más bien más expuesto este fenómeno de la migración. Ahora nuestro país se convierte en un país de tránsito, pero también son discriminados nuestros compañeros que vienen de otros países de Latinoamérica y que de alguna otra forma hay prejuicios absurdos con ellos también, como por ejemplo, en México la mayoría de gente, de los que fueron encuestados, considera que las personas que vienen de otro lugar rechazan las costumbres a los que llegan. Cuando uno ve, no, o sea, la gente aplica el donde fuere, haz lo que vieres, ¿no? O sea, por un mecanismo de sobrevivencia. Otro prejuicio que dice que la mayoría de gente cree que las personas que vienen a otro lugar generan problemas sociales a donde llegan. Pues no, cuando alguien llega a otro lugar, lo que trata es de adaptarse y de alguna otra forma a entrar y encajar en la sociedad, ¿no? Otro prejuicio, la gente cree que las personas que vienen de otro lugar les van a quitar el empleo. Esto, por ejemplo, este prejuicio jugó una parte importante en la campaña de Donald Trump, ¿se acuerdan? O sea, prejuicios de esta naturaleza contra la gente inmigrante, pues bueno, era cosas... Y bueno, y podemos seguirle, ¿no? Pero algún detalle que te haya llamado la atención, Sergio, que tú consideres que híjole, allí hay que elaborar una política pública precisa para entrarle a este tema. Sí, mira, vuelvo otra vez y quiero insistir mucho en que hagamos la reflexión personal. Sobre todo en la reflexión personal podemos identificar nuestros propios prejuicios, podemos identificar cómo fuimos educados. Y es que la educación no es que esté mal, sino que a lo mejor pues, ha ido cambiando durante los años. Es importante identificar de que Querétaro es una zona muy conservadora, muy tradicionalista, que les gustan las cosas de una forma y que pudiera describirla a lo mejor con adjetivos, pero estaría discriminando. Entonces, yo creo que es correcto la manera en cómo nos acercamos a las personas, cómo es tu Dios, cómo es lo bello, qué color te gusta, por qué decidió ser abogado, cuál es la ropa que más te gusta usar. Cada vez vamos encontrando más formas de justificar nuestra exaltación a partir de la discriminación de otro. Que si porque eres de un lado, que si porque tienes un color. Y la verdad es que estos son estereotipos un poco irracionales, pero que sí tienden a justificar una acción. Yo puedo más que tú. Yo sé más que tú. Tú no sabes. Te invalido tu presencia, te invalido tu existencia. Este ha sido un debate que ha estado muy, muy, muy fuerte y que la verdad a mí me gustaría
retomar algo que sucedió hace muchos años con Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en donde estaban hablando sobre la condición jurídica del indio o de la persona originaria de América. ¿Tienen alma? ¿Son animales? ¿Son racionales? No, hombre, pues no salimos de esa situación claramente ejemplificada a partir de esta encuesta. Claro. Pues le entramos a una reflexión mucho más profunda. Tocayo, le acaba de dar... A mí me impresiona porque a pesar de las luchas, voy a tener que hacer referencia a Estados Unidos y luego nos bajamos geográficamente a México. Parece ser que hay luchas en términos de discriminación. Perdón, se me olvida, como estoy acostumbrado a tener la solapa. Decía que tenía que tomar un ejemplo, Estados Unidos, bajarnos geográficamente a México y tratar de entender cómo algunas luchas en temas de discriminación, pues parece que se ganan, pero al final de cuentas creo que se acaban perdiendo. En Estados Unidos, por ejemplo, después de una lucha por los derechos civiles, que además me parece que es muy conocida, ¿no? Ya hay gente emblemática como Martin Luther King, pero finalmente tú ves que llega por primera vez a la Casa Blanca, ¿no? Al cargo máximo que puede aspirar un ciudadano en términos de representación de sus coterráneos. Llega a ocupar una persona de color la presidencia de la República, y parece ser que en ese momento terminarían todos estos estigmas, ¿no? Sobre precisamente las capacidades inclusive, ¿no? De la gente de color versus los blancos, ¿no? Así llamados de alguna forma. Y 8 años después te encuentras una campaña, por eso decía que sí tenía que ver con lo político, Tocayo, donde parece ser que no solamente no lo superaste, sino que retrocediste, es decir, el argumento o el planteamiento de campaña es de alguna forma la supremacía, por supuesto, claro, del norteamericano puro, por así decirlo, y contra el migrante, y también yo me atrevería a decir que inclusive, yo podría decir, María, que inclusive contra la mujer, claro, tomando en cuenta el personaje particular que ganó esa campaña, que fue Donald Trump, y que allí sigue, ¿no? Y que sigue teniendo un discurso y que sigue teniendo un electorado, gente quiere esta persona vuelve a encabezar a pesar de esta situación, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Por eso mi insistencia, ¿no? Cuánto hemos avanzado en México, si es que lo hemos logrado, cuánto hemos avanzado en Querétaro y hacia dónde queremos ir también ahí. La migración misma, que no solamente es una migración de personas de un país a otro, sino también de un estado a otro, ¿no? De un municipio a otro, con distintas costumbres, y esta situación donde, bueno, cómo vamos generando un mejor elemento como decía María, no solamente de tolerancia, sino de empatía, y de alguna forma, pues, encontrar que esta mezcla, por así decirlo, porque finalmente somos dicen los norteamericanos, son un melting pot, o sea, es una mezcla de muchísimas culturas, formas de pensar, formas de vivir, formas de pensar en tu cuerpo, pensar en la forma como quieres, a quién amas, a quién todo. Pues es un tema que me parece que fuera de estarse alivianando este reto de la convivencia, este reto de la tolerancia, este reto de la empatía, se está haciendo más complejo. Por eso es que en una sociedad que trata de convivir de manera armónica, ¿no? Donde podamos realmente sentirnos, no sé, con esta posibilidad de este bienestar, de la relación entre las gentes que vivimos y que nos cruzamos todos los días por una razón u otra, pues parece ser que ahí hay que prender focos amarillos, si no es que rojos, porque hay mucho por delante por hacer ahí. Sí, fíjense que revisando nuevamente estos datos, uno se pone a reflexionar, y ahorita a cuenta de tu trayectoria, María, en la Cámara de Diputados, cuando revisas los datos en relación, por ejemplo, uno de los sectores que son las trabajadoras del hogar remuneradas, no sé si traigas en el radar, María, ahí cómo está la legislación, pero un dato que todavía se me hace increíble: solo el 2% de las encuestadas que se dedican a esta actividad tienen contrato laboral. Es decir, 2 de cada 100 personas que se dedican a esta actividad tienen un contrato. O sea, lo que significa tener certidumbre.
y solo el 11 de cada 100 tienen acceso a prestaciones laborales. O sea, ahí hay un claro ejemplo de discriminación. No sé cómo esté la ley, a lo mejor ya lo prevé y entonces los que están violentando, fíjense, o sea, digo, híjole, entonces no es falta de política pública, es falta de empatía y conciencia de que si estás contratando a alguien para labores del hogar, oye, cumple con lo que diga la ley, ¿no? Sí, efectivamente. A mí me tocó como legisladora federal 2 reformas trascendentales. La primera es pues este tema de la obligatoriedad de dar de alta en el Seguro Social a las y los trabajadores del hogar, domésticos. O sea, a cualquier persona que trabaje en alguna actividad doméstica, hay que darlo de alta o darla de alta en el Seguro Social. Entonces, eso ya es hoy parte de nuestra realidad en términos de leyes en el país. Y el segundo, que me parece sumamente importante, es el reconocimiento constitucional del Sistema Nacional de Cuidados, que es toda esta parte, o sea, si podemos segmentar, es las labores del hogar remuneradas, ¿no? Y las labores del hogar no remuneradas. Y yo creo que estos 2 fenómenos que ya son parte de nuestras leyes, hoy lo que falta es que nosotros como sociedad también busquemos abrazarlo. O sea, que la implementación, que no se quede solamente en papelito, en ¿no? un papelito, en letra, sino que en su implementación, eso nos involucra a todas y a todos. Y es una parte también de responsabilidad social. Es una parte de comprender, por ejemplo, que quienes tenemos trabajadoras y trabajadores del hogar, pues sus servicios permiten que nosotros hagamos otras actividades, ¿no? Y que desde esa conciencia tiene que ser una cadena, ¿no? Pues de responsabilidad social, al final de cuentas. Nosotros salimos, trabajamos, tenemos un empleo que muy probablemente tiene prestaciones, tiene seguridad social, para que nosotros lo hagamos, para que podamos hacerlo, muchas y muchos, pues tenemos y contamos con trabajadores, personas que trabajan en nuestras casas, ¿no? Bueno, pues ¿por qué tendría que llegar esta seguridad social hasta la escala de nosotros y no bajar hacia ellos, ¿no? Entonces creo que ahí es un tema muy de profunda conciencia social. Pues sí, lo cierto es que cuando se hablan estos temas, ojalá, casi siempre que hablamos de los temas, digo, nos escuche la gente, la clase política y demás, y que tomen decisiones más coherentes, pero también la sociedad, María. O sea, de verdad, que de alguna otra forma seamos claros en cuanto cuál es la estructura legal que nos rige, y no solamente cuando se trata de exigir un derecho mutuo, sino también de cumplir con las obligaciones, ¿no? Si eres patrón, pues cumple con tus obligaciones. Entonces creo que ese es el tema, ¿no? Ya para explorar la última partecita que también me llamó un poco la atención es la parte religiosa, ¿no? Checo, tú que convives mucho con nuestros pueblos originarios en Querétaro, tienen otro microcosmos, otro macrocosmos, y que de alguna otra forma, pues en México, según esta encuesta, pues sigue habiendo prejuicios muy absurdos, como por ejemplo que la gente que cree en una religión es fanática. Pues sí, hay fanatismos, desde luego, pero no quiere decir que por creer en algo seas fanático. Lo que sí es que ante una sociedad convulsa de anomia social, es decir, carente de valores, creer en algo es muy bueno. Le da sentido a la vida, ¿no? Digo, habrá mucho de esto que dirán los psiquiatras y los psicólogos, pero de verdad creo que eso le da sentido a la vida. Y en ese sentido, Sergio, ¿no? Creo que nuestros pueblos originarios tienen una relación con el entorno distinto por sus creencias que les hace vivir de forma a veces más equilibrada y que desde luego uno en esta situación de superioridad, creerse superior, pues de alguna forma pues trata de discriminar, y cuando en realidad no, Sergio, ¿no? ¿Cómo ves? Le doy gracias a los dioses que estamos el día de hoy aquí. Que mis palabras sean lo que la Santa Cruz y el Señor de Chalma digan. Esta discriminación por una situación religiosa es muy común en las comunidades, porque a veces pensemos en los trabajadores domésticos, pensemos en los estudiantes, se ausentan 15 días porque andan haciendo algo en una peregrinación arriba de un cerro y las personas emiten un prejuicio. Cuando pues es lo más importante que tienen que hacer, o sea, si ese santo, si ese Dios les permite todo en el mundo, pues
no tiene nada de malo que nos dediquemos 15 días a esto. Esta discriminación por diferencias religiosas se ve muy marcada cuando los católicos empiezan a señalar pues, que a los protestantes, que a los evangélicos, que si a los testigos de Jehová o los santas muertes. Las santas muertes. Es muy difícil porque pues, todos tenemos derecho a creer en algo. Las diferencias religiosas en México, pues es que México siempre ha sido profundamente religioso, ¿no? Que si Quetzalcóatl, que si Huitzilopochtli, que si Tezcatlipoca, que si Tonantzin, que si el Señor de Chalma, son todavía reflejo de estas sociedades. La verdad es que a partir de esta reflexión y entendiendo que ya vamos a ir cerrando un poco el tema, a mí me gustaría preguntar nuevamente desde la interiorización del problema, ¿qué de lo que te choca te checa? O sea, ¿por qué tanto criticas eso si eres igual? ¿Qué de lo que estás señalando en la otra persona te proporciona una situación de superioridad o de supuesta superioridad? Y algo súper importante que lo quería decir desde hace rato es que también Donald Trump está en los medios. Entonces, qué bueno que los medios, ahorita TV WAC, gracias por la invitación, esté platicando esto, porque pues si nada más estamos platicando chistes vulgares en torno a qué le dijo un negro a otro negro, qué le dijo una mujer a otra mujer, pues mejor este tipo de conversaciones en donde podamos llegar a una situación profunda. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, la verdad es que hay unas narrativas que esgrimen y pues sí, Donald Trump por algo ganó en Estados Unidos. O sea, pues viendo, es una sociedad profundamente dividida y una sociedad profundamente racista. Pues sí, hay que decirlo, tocayo. O sea, pues sí, o sea, la verdad es que sí, los gringos son algo racistas y ya dije una palabra racista o clasificatoria, pero lo cierto es, pero sí, la mayoría, Pero no tenemos sí. que voltear solamente a ver a nuestro vecino, ¿eh? Perdón, pero yo lo voy a decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días en la mañanera discrimina, ¿eh? A las mujeres, a los que piensan diferente, a los periodistas que no comparten su opinión. Todos los que no coincidimos en alguna cosa con ellos somos entonces los conservadores y ellos no. Al final del día, todos los días se posiciona una narrativa desde el Ejecutivo Federal de este país, desde el presidente, en donde no necesitamos voltear a ver a Donald Trump. O sea, aquí en nuestra casa, en nuestro país, el presidente todos los días en la mañanera discrimina a algún sector. Y bueno, vamos a ir cerrando el programa con el análisis en el ámbito político, ¿no? En el ámbito político, ¿cómo está el tema en el ámbito político, tocayo? No, a mí me preocupa y yo creo que le doy continuidad a lo que dice María. O sea, a mí lo que me preocupa es que se genera hablando de las situaciones también en las llamadas clases sociales o cómo se puedan percibir los unos a los otros, este enfrentamiento que es el que a mí me preocupa porque se empieza a generar lo que yo he vivido de campo, y estoy seguro que María lo ha visto, una doble discriminación. ¿No? Hay una sensación de superioridad por una cuestión económica que pueden ver o sienten que pueden ver de arriba hacia abajo. Y también hay una discriminación de las personas que sufren de carencias hacia las personas que no las tienen. Y a veces tampoco necesariamente es una discriminación justificada o una sensación inclusive de odio que no necesariamente es justificado. Entonces, son esos temas los que, además de todos los que trae la encuesta, de todos estos grupos que se identifican como vulnerables en términos de la discriminación, esta es otra parte que es bien delicada. Esta doble discriminación que se está dando de los que tienen con respecto a los que no tienen y viceversa. ¿De oprimido a opresor? Sí, exactamente. Exactamente. Y te digo, y se está ahondando para mi gusto en las dos vías. Sí, hay desde luego discriminación en muchos sectores de la sociedad, ¿no? Y sí, hay gente que, yo recuerdo una novia que tuve que me dijo, yo decía discriminación por ser blanca, ¿no? Y pues sí, en el contexto, a lo mejor en un contexto, pues sí, donde era la única chica de color. Perdón, pero hay que poner un ejemplo también desde aquí, desde la escuela, desde la universidad. O sea, cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho, la pregunta obligada era que de qué escuela venías. Si venías de una escuela particular, ya eras discriminado, eras apestado, o sea, literalmente no podías convivir y no te hablaban.
O sea, el primer semestre es difícil y es duro porque te da pavor que te pregunte el maestro y levanten, porque aparte lo hacen como parece que lo hacen adrede, Para ¿no? clasificar, Levantan la mano, levanten las manos los que vienen de escuela particular. Y dices, no, o sea, qué terror. Qué feo. Entonces, esto que dice Arturo es muy importante. La discriminación no solamente es en una vía de supra a subordinación, también puede ser a la inversa o puede ser horizontal. O sea, porque no tiene que haber, yo sí creo que no necesariamente es un tema de más a menos o de opresor a oprimido, sino puede ser horizontal, como el caso de un salón de clases, en donde todos somos estudiantes. Pues sí, qué pena, ¿no? La verdad es que, y más en una institución como la nuestra, pero de verdad hay muchos retos que abordar, hay muchos temas que seguir discutiendo. Creo que una de las primeras aproximaciones a concluir el programa es que, pues sí, tenemos una sociedad discriminatoria, o sea, discriminamos como mexicanos, no en balde ahí, ¿cómo se llama este movimiento de jóvenes? ¿White Mexican? ¿Cómo se llama? Wexican, o sea, tiene un origen en esta parte, o sea, creámoslo, ¿no? Entonces, me parece que como sociedad tenemos un reto enorme de ir evolucionando, porque esa sería la palabra, si me lo permiten, es un concepto muy biologista, pero ir evolucionando a una sociedad que rompa con estos estereotipos, con estos prejuicios y que de alguna otra forma entienda lo que ya han dicho ustedes tres, ¿no? La riqueza que hay en la diversidad, en la pluralidad. Entonces, pues con esto nos despedimos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Tocayo, María, Sergio, muchas gracias. Un tema súper bonito y que nos faltó tiempo, pero le agradecemos a usted. Muy buenas noches.